Marido humilla a su esposa en su boda y se va con la dama de honor. Pero no esperaba esto. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El vestido blanco se deslizaba entre los dedos de Estela como una nube de seda. Hoy era el día, la boda que había imaginado desde niña. Desde el momento en que Adrián le propuso matrimonio 3 años atrás, había soñado con este instante, caminar por el pasillo, rodeada de flores blancas, sintiendo los ojos de todos sobre ella y al final encontrarse con él. Su amor, su futuro esposo, pero algo dentro de su pecho no se sentía del todo bien. «Te ves hermosa, mi niña». La voz de su madre, Teresa, sonaba conmovida mientras ajustaba un prendedor en su velo. Estela sonrió, aunque su reflejo en el espejo le devolvió una mirada cargada de una inquietud que no entendía. Desde hacía días, Adrián estaba distante, casi frío. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero últimamente sus mensajes eran secos, sus llamadas breves. Quizás solo eran los nervios. Sí, eso debía ser. «¿Lista para ser la mujer más feliz del mundo?», preguntó su mejor amigo, Leonel, con su tono bromista de siempre. Ella rió, tratando de sacudirse sus pensamientos. «Lista». Salió de la habitación con el vestido ondeando detrás de ella. Los murmullos se apagaron al verla aparecer en la entrada de la iglesia. Todo era perfecto. Los arreglos florales, la luz que filtraba por los vitrales, la música suave de fondo. Todo menos la mirada de Adrián. Desde el altar, él la observaba sin emoción, sin el brillo que ella esperaba. ¿Dónde estaba el hombre que la amaba? Cada paso que daba, la sensación de inquietud se volvía más intensa. Al llegar frente a él, Adrián apenas la miró. No hubo una sonrisa, ni un susurro al oído como en sus sueños. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero el ambiente se sentía pesado. Entonces ocurrió. «Espera». La voz de Adrián retumbó en la iglesia como una explosión. Los murmullos se intensificaron, la música se detuvo. «No puedo hacer esto». Estela sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué dices?» Su voz apenas fue un susurro. Adrián se pasó una mano por el cabello, exhalando con frustración. «No puedo casarme contigo, Estela. No te amo». El mundo pareció detenerse. La cabeza de Estela zumbaba. El latido de su corazón se volvió ensordecedor. No, esto no podía estar pasando. «Esto debe ser una broma, ¿verdad?», preguntó Leonel, acercándose con el rostro desencajado. Pero Adrián no bromeaba. Todo era real. «Estoy enamorado de otra persona». Un murmullo recorrió la iglesia como una ola. Teresa, la madre de Estela, se llevó las manos al pecho. Su padre, Ernesto, apretó los puños, conteniendo la furia. Estela sintió que su cuerpo temblaba. No, no podía ser. «No». Su voz salió quebrada. «Dime que esto no está pasando». Entonces, alguien se levantó de los asientos delanteros. Fernanda, la mejor amiga de Estela, su dama de honor. No. La mujer que había estado a su lado en cada decisión de la boda, en cada prueba de vestido, en cada lágrima de emoción. Adrián se giró hacia ella con una mirada que nunca le había dirigido a Estela en los últimos meses. Una mirada llena de amor. Y en un solo movimiento, Fernanda entrelazó su mano con la de Adrián. Un jadeo colectivo se escuchó en la iglesia. «No, no, no». Estela negaba con la cabeza como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. Pero la realidad no se movía. Se mantenía cruel e inquebrantable. «Lo siento, Estela, pero no puedo seguir con esta farsa». Las piernas de Estela flaquearon. Alguien la sostuvo por el brazo, pero su mente estaba atrapada en una espiral de incredulidad y dolor. Fernanda, Adrián, su boda. «No me digas que lo sientes». Su voz sonó afilada,
pero el temblor en su barbilla la delataba. Y entonces, como si el momento no pudiera ser más devastador, Adrián hizo lo impensable. Se giró hacia Fernanda y la besó. Allí, frente a todos, frente a Estela, que aún llevaba puesto el vestido de novia. Los gritos de sorpresa se mezclaron con el sonido de un sollozo desgarrador que ella no reconoció como propio hasta que el dolor la atravesó con una intensidad devastadora. Las cámaras de los invitados no tardaron en alzarse, inmortalizando la peor humillación de su vida. La madre de Estela intentó correr hacia ella, pero su padre la detuvo, como si supiera que su hija necesitaba un momento para entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces, sin decir nada más, Adrián tomó a Fernanda de la mano y se fue con ella. Se fue. La iglesia quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos ahogados de algunos invitados y los susurros de incredulidad. Estela se quedó de pie en el altar, con el velo aún en su cabeza y el anillo aún en su dedo, observando la puerta por donde el hombre que amaba acababa de desaparecer. El hombre que le había prometido amarla por siempre. El hombre que, en cuestión de minutos, había convertido el día más feliz de su vida en una pesadilla de la que nunca despertaría. La habitación estaba en penumbras. Solo la débil luz del amanecer se filtraba entre las cortinas pesadas, proyectando sombras en las paredes desnudas. Estela estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos y fijos en el suelo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Horas, días. El tiempo había perdido significado desde aquella humillación en el altar. Su vestido de novia seguía sobre el respaldo de una silla, arrugado, marchito, con la larga cola esparcida por el suelo como un fantasma de lo que pudo haber sido, lo que debió haber sido. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. No respondió. «Estela, por favor». Era la voz de su madre, Teresa, cargada de preocupación. «No puedes seguir así». El silencio fue su única respuesta. Sabía lo que su madre quería decirle, sabía lo que todos esperaban de ella. Que llorara, que gritara, que maldijera a Adrián y a Fernanda hasta quedarse sin voz, pero Estela estaba atrapada en un limbo de emociones donde la ira y el dolor se mezclaban en un torbellino inmanejable. Su celular vibró sobre la mesita de noche. Durante días lo había ignorado, incapaz de enfrentar la avalancha de mensajes de conocidos, de miradas de lástima y preguntas sin sentido. Pero esta vez algo la hizo estirar la mano y desbloquear la pantalla. Lo primero que vio fue su propio rostro. Pero no en una foto que ella hubiera tomado, era un video de ella de pie en el altar con la expresión rota de una mujer que había sido destruida frente a todos. Un video que ahora estaba en todas las redes sociales. Estela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La publicación tenía millones de reproducciones, miles de comentarios, titulares que se burlaban de ella. Novia abandonada en el altar, el peor día de su vida en vivo. El novio se escapa con la dama de honor y deja a la novia en shock. Vaya traición. ¿Quién necesita telenovelas cuando la vida real nos da esto? Las manos de Estela temblaron al deslizarse por los comentarios. Algunos la apoyaban, pero otros... Bueno, algo haría ella para que él prefiriera a la otra. Apuesto a que el tipo nunca la amó de verdad y solo estaba atrapado con ella. Se nota que no lo vio venir, pobrecita. ¿Quién se casa en estos tiempos? Ridícula. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Estela sintió que el aire se volvía denso en sus pulmones. No solo la habían humillado en su boda, ahora el mundo entero estaba participando en su humillación. Se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor en sus huesos. El golpe en la puerta se repitió, esta vez con más fuerza. «Abre, Estela. Soy Leonel». La voz de su mejor amigo era firme,
pero también había un dejo de desesperación en ella. Estela sabía que él estaba sufriendo por verla así. Finalmente, con movimientos torpes, se levantó y abrió la puerta. Leonel la miró con tristeza. Había algo en su expresión que le hizo saber que las malas noticias no habían terminado. «Tienes que ver esto», dijo extendiéndole su celular. Estela tomó el dispositivo y al ver la pantalla, sintió un nuevo golpe en el estómago. Adrián y Fernanda, sonriendo en un set de televisión. El título de la entrevista era una burla cruel, cuando el amor es más fuerte que las circunstancias. Estela apretó los dientes y presionó play. No fue una decisión fácil, decía Adrián con voz pausada, como si realmente creyera sus propias palabras. Pero a veces, cuando el destino te pone en el camino del amor verdadero, tienes que seguirlo, sin importar el precio. El entrevistador sonrió, como si estuviera frente a dos estrellas de cine en lugar de dos traidores sin escrúpulos. «Entonces, ¿me estás diciendo que este amor surgió antes de la boda?» Fernanda tomó la mano de Adrián y la apretó con ternura. «Siempre nos entendimos, pero nunca hicimos nada malo. Solo cuando Adrián se dio cuenta de que no podía casarse con Estela, nos dimos la oportunidad de ser felices». Un ardor subió por el pecho de Estela. «Algunas personas dicen que fuiste cruel al humillarla así en el altar. ¿Qué opinas?» Adrián suspiró. «Yo nunca quise hacerle daño. Pero Estela y yo no éramos el uno para el otro. Ella es una buena persona, pero creo que nunca entendió mis verdaderas necesidades». La pantalla se volvió borrosa ante los ojos de Estela. Leonel le quitó el teléfono de las manos antes de que ella pudiera estrellarlo contra la pared. «¡Malditos!». Su voz salió rota, llena de rabia. Leonel se acercó con cautela, como si temiera que Estela se rompiera en 1000 pedazos frente a él. «Estela, tienes que salir de aquí. No puedes seguir encerrada mientras el mundo te despedaza». Ella negó con la cabeza. «No puedo, no sé cómo enfrentar esto». Ellos están controlando la narrativa, están justificando lo que hicieron mientras tú te escondes. No puedes dejar que la gente solo escuche su versión de la historia. Estela se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué se supone que haga? ¿Salir y sonreír como si nada hubiera pasado? No, pero tampoco puedes quedarte aquí permitiendo que ellos te definan. Estela apretó los puños. Había sido traicionada, humillada, y ahora estaban usando su dolor como entretenimiento. Las lágrimas dejaron de salir. En su lugar, una sensación diferente comenzó a florecer en su interior. Algo frío, algo afilado. Por primera vez desde aquel día en la iglesia, Estela sintió que una chispa de vida se encendía en su interior. No podía seguir escondiéndose, no podía seguir permitiendo que ellos tuvieran el control. Ellos no esperaban que se levantara, pero lo haría. El rugido del motor del autobús fue lo último que Estela escuchó de su antiguo hogar antes de girar sobre sus propios pasos y adentrarse en la ciudad que ahora debía llamar su refugio. Las calles eran más ruidosas, los edificios se alzaban como titanes de cristal y acero, y el aire tenía un aroma distinto, a cemento mojado y café recién hecho. Era un mundo nuevo, uno sin Adrián, sin Fernanda, sin el peso de su humillación siguiéndola como una sombra. Con la maleta rodando tras ella, avanzó por la terminal hasta encontrarse con Leonel, quien la esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa leve, mezcla de alivio y orgullo. «No puedo creer que lo hiciste», dijo él, abrazándola con fuerza. «¿Viniste?». Estela asintió sin demasiadas palabras. Claro que vino. No podía quedarse en su pueblo ni un día más, soportando los murmullos, los ojos llenos de lástima y los titulares crueles sobre su humillación. Tomaron un taxi hasta el pequeño departamento que Leonel le había conseguido.
No era gran cosa, una sala diminuta, una cocina funcional, una habitación con apenas lo esencial. Pero Estela lo miró como si fuera un palacio, porque era suyo, porque aquí nadie le recordaría lo que perdió. Leonel le entregó un sobre antes de irse. Tu entrevista es mañana, un nuevo comienzo. Estela sostuvo los papeles con ambas manos. Un nuevo comienzo. Nunca antes esas palabras habían sonado tan amenazantes. El edificio de Montesan Asociados tenía una fachada impecable, moderna y elegante. Estela observó su reflejo en la puerta de vidrio antes de entrar. Se veía distinta. Quizás era la luz, quizás la falta de sueño, pero su mirada había cambiado. La entrevista fue más fácil de lo que imaginó. Explicó su experiencia en organización de eventos con seguridad, sin titubeos, y la directora de Recursos Humanos pareció satisfecha. Tu perfil es interesante. Te daremos un mes de prueba. Un mes. 4 semanas para demostrar que podía empezar de cero. El trabajo resultó ser un escape perfecto. Se sumergió en listas, proveedores, itinerarios, logística. La precisión de cada detalle la mantenía ocupada, le impedía pensar en el dolor. Pero en medio de todo, comenzó a notar miradas de curiosidad en sus compañeros de trabajo. Algunos la reconocían. La chica abandonada en el altar, la protagonista del video viral, murmullos, susurros, risitas contenidas en los pasillos. Estela apretaba los dientes y caminaba con la cabeza en alto. No era una víctima, no aquí. Un día, en una de las reuniones más importantes de la empresa, una nueva figura apareció. Mauricio Balmaceda, hombre de negocios, dueño de una de las empresas de eventos más prestigiosas. Su porte imponente llenó la sala en cuanto entró, con un andar seguro y una mirada que evaluaba a cada persona con precisión quirúrgica. Estela sintió su presencia antes de que siquiera la mirara. Y cuando lo hizo, la intensidad de sus ojos oscuros la dejó sin aliento. ¿Tú eres la nueva coordinadora?, preguntó con interés. Sí, respondió, con más firmeza de la que esperaba. Mauricio asintió, con una media sonrisa. Espero que seas tan buena como dicen. No era un halago, era un reto, y Estela nunca había necesitado tanto un reto. Las semanas pasaron, y con ellas, la mujer rota que había llegado a la ciudad comenzó a desaparecer. Su confianza regresaba, su mente era afilada, sus decisiones firmes, se estaba reconstruyendo. Hasta que Leonel llegó a su oficina una tarde, con el teléfono en la mano y el rostro tenso. «Tienes que ver esto». En la pantalla, una imagen que la hizo contener la respiración. Adrián y Fernanda en una exclusiva sesión de fotos. La boda del año. Estela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La humillaron, la expusieron. Y ahora se regodeaban en su felicidad, burlándose de ella sin pudor alguno. Pero esta vez no lloró. Esta vez algo en ella despertó. «Voy a hacer que se arrepientan», susurró con una determinación que heló el aire a su alrededor. «Voy a hacer que paguen». Leonel no intentó detenerla, porque esta vez no hablaba desde el dolor, hablaba desde el poder. Los días pasaban, pero Estela no olvidaba, no podía olvidar. La imagen de Adrián y Fernanda posando con sonrisas perfectas en las fotos de su boda próxima seguía incrustada en su mente como un hierro candente. Ellos creían haber ganado. Creían que podían pisotearla y seguir adelante sin consecuencias. Pero lo que no sabían era que ella ya no era la misma mujer ingenua que se había quedado paralizada en aquel altar. Esta vez, ella tendría el control. Con cada evento en el que trabajaba, Estela construía su red. Los proveedores más exclusivos, los diseñadores de vestidos, los floristas de renombre, sabía exactamente qué engranajes movían la industria de las bodas de alto nivel.
y con cada nuevo contacto tejía una telaraña que la acercaba, sin ser vista, a Adrián y Fernanda. Una tarde, mientras revisaba la lista de clientes de la empresa, vio lo que esperaba encontrar: una reservación confirmada a nombre de Fernanda Herrera y Adrián Villanueva. Así que decidieron contratar a Montes y Asociados para su boda, murmuró con una sonrisa oscura. No podían haberlo hecho mejor. Sin saberlo, ellos mismos la habían dejado entrar en su mundo. Con una calma calculada, se aseguró de que su nombre no apareciera directamente en los registros del evento. En lugar de eso, se presentó como Ana Solís, una supuesta empresaria interesada en patrocinar bodas exclusivas con una línea de productos de lujo. El primer acercamiento fue a través de Fernanda. Estela sabía que, a pesar de su traición, la mujer seguía obsesionada con las apariencias. Si alguien le ofrecía la posibilidad de una boda aún más lujosa y exclusiva, ella no dudaría en aceptar. Y así fue. Una simple llamada, una propuesta tentadora, y en menos de una semana, Estela ya tenía acceso a los detalles más íntimos de la planificación de la boda de sus enemigos. Pero no se detuvo ahí. Durante sus encuentros con Fernanda, empezó a notar pequeños gestos, leves tensiones. Fernanda no parecía tan segura de su decisión como quería aparentar. Las sonrisas se veían forzadas. Sus manos jugaban nerviosas con el borde de su copa en cada reunión. Fue cuestión de tiempo antes de que Estela escuchara lo que necesitaba. «No sé qué pasa con Adrián últimamente», comentó Fernanda en una de sus reuniones con una expresión tensa. «A veces desaparece por horas, no responde los mensajes». Estela inclinó la cabeza con aparente curiosidad. «¿Crees que pueda estar escondiéndote algo?». Fernanda la miró con cautela. «No lo sé, pero…» dudó. Se mordió el labio. Su instinto le decía algo que su orgullo no quería aceptar. Estela sonrió para sí. Todo lo que necesitaba era una pequeña grieta. La información llegó sola. No necesitó buscar demasiado. Adrián seguía siendo el mismo hombre infiel de siempre. Estela se encargó de que Fernanda lo descubriera de la manera más dolorosa posible. Envió un sobre anónimo a la casa de Fernanda con fotos de Adrián en un bar con otra mujer, besándola, tocándola. No dejó una nota, no dejó pistas, solo la verdad, cruda y devastadora. La siguiente vez que vio a Fernanda, supo que la semilla de la duda ya había echado raíces. Su rostro estaba pálido, su expresión distante. «¿Estás bien?», preguntó Estela con voz inocente. Fernanda parpadeó y negó con la cabeza. «Solo cosas de la boda». Pero Estela supo que la duda la estaba consumiendo. Por primera vez, Fernanda experimentaba lo que era ser traicionada por el hombre que decía amarla. Y eso era solo el principio. Mientras tanto, Estela continuaba con su fachada de empresaria de lujo, acercándose cada vez más al epicentro de la boda. Se aseguró de que los errores se acumularan: un retraso con el catering, una confusión con la fecha de entrega del vestido, la desaparición de una reserva en el salón. Nada demasiado obvio. Solo lo suficiente para que Fernanda sintiera que su boda, su momento perfecto, comenzaba a derrumbarse poco a poco. En medio de todo, Mauricio se convirtió en un elemento inesperado en su vida. El empresario la observaba con atención en cada evento, como si tratara de descifrarla. A veces le hacía preguntas que la incomodaban. «Pareces alguien que siempre está pensando en su próximo movimiento». Estela se limitaba a sonreír. «Eso es bueno en los negocios, ¿no crees?». Pero Mauricio no parecía convencido. Él veía algo en ella, algo que nadie más veía, y eso la inquietaba. No podía permitirse distracciones, no podía permitirse bajar la guardia, porque su venganza estaba en marcha. Y el momento de la caída de Adrián y Fernanda se acercaba. El aire era espeso,
cargado de flores blancas y promesas vacías. La música de cuerdas flotaba en el ambiente, elevándose entre los invitados que reían, conversaban y admiraban la opulencia del evento. Cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para evocar perfección. Pero todo era una mentira. Estela observaba desde un rincón del salón, con una copa de champaña en la mano y la mirada afilada como una cuchilla. Había esperado demasiado por este momento. Cada movimiento, cada palabra, cada paso la había llevado hasta aquí. Ajustó la pulsera en su muñeca y respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Adrián estaba en el altar, erguido, confiado, con esa sonrisa encantadora que tantas veces había utilizado para engañar. Fernanda, a su lado, lucía radiante, pero la tensión en su mandíbula revelaba que algo no estaba bien. La semilla de la duda ya había sido plantada, y esta boda no sería su cuento de hadas. Los invitados se acomodaron en sus asientos cuando el sacerdote aclaró la garganta, listo para comenzar. Estamos reunidos hoy para celebrar la unión de Adrián y Fernanda en sagrado matrimonio. Estela sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento. Sacó su teléfono y presionó un solo botón. En el centro del salón, las pantallas gigantes que habían sido colocadas para transmitir la ceremonia se encendieron, pero no mostraban imágenes de los novios. La primera fotografía apareció de golpe. Adrián con otra mujer en un bar, su boca demasiado cerca de la de ella, su mano sobre su espalda desnuda. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las imágenes continuaron. Otra mujer. Un hotel, mensajes de texto con promesas de encuentros clandestinos, la verdad desnuda y brutal desplegándose ante los ojos de todos. Fernanda tardó un segundo en procesarlo. Luego, el horror se reflejó en su rostro. ¿Qué es esto? Adrián palideció. Se giró hacia el equipo de producción, pero nadie podía detener la transmisión. ¡Apáguenlo!, rugió, con la desesperación de un animal acorralado. Nadie se movió. Todos los ojos estaban clavados en la pantalla. Fernanda temblaba. Sus manos se cerraron en puños, su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Entonces, sin previo aviso, alzó la mano y abofeteó a Adrián con toda la fuerza de su furia. El sonido del golpe resonó en el salón como un disparo. Los murmullos se transformaron en carcajadas contenidas. La humillación era total. Adrián, aturdido, la miró con incredulidad. «Fernanda, eres un cerdo», gritó ella con la voz quebrada. «Esto era una farsa, igual que todo lo que hemos sido». Se arrancó el velo con violencia, su rostro bañado en lágrimas de rabia y vergüenza. Nunca en su vida había sido expuesta de esa manera. Los invitados no sabían si intervenir o seguir mirando el espectáculo. Algunas mujeres cuchicheaban entre ellas. Otros hombres ocultaban sus sonrisas de satisfacción ante la caída de un arrogante. Adrián intentó alcanzar a Fernanda, pero ella se apartó de un tirón. «¡No me toques!». El caos se desató. La boda perfecta se desmoronaba ante los ojos de todos. Fotógrafos captaban cada instante. Periodistas en la entrada tomaban notas frenéticas. Y en medio de todo, Estela observaba con una calma absoluta. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. Leonel apareció a su lado y le tocó el brazo. «Nos vamos». Estela asintió. No había nada más que hacer aquí. Salió del salón con pasos seguros, dejando atrás las risas, los gritos y la destrucción de los dos que le arrebataron todo. La venganza estaba completa, pero al llegar a la calle y sentir el aire frío contra su piel, se dio cuenta de algo. Aún sentía un vacío en el pecho. El aire nocturno era frío, pero no lo suficiente para apagar el fuego que Estela sentía en el pecho.
Caminaba por la acera con pasos lentos, escuchando el eco de sus tacones en el pavimento. La ciudad se extendía ante ella, vibrante y despierta, indiferente a la tormenta que rugía dentro de su mente. Lo había logrado. Adrián estaba acabado, Fernanda humillada. La boda de ensueño que planearon se había convertido en una pesadilla pública, expuesta en todas las redes sociales y medios de comunicación. Los titulares no hablaban de amor eterno ni de glamour, sino de escándalo, traición y ruina. Pero entonces, ¿por qué el vacío en su pecho no desaparecía? Se detuvo en la esquina de una avenida y cerró los ojos, dejando que el viento le despeinara el cabello. Había esperado este momento con tanta ansia, había construido cada paso de su venganza con precisión quirúrgica. Pero ahora que todo había terminado, algo dentro de ella seguía doliendo. Un auto se detuvo junto a ella. La ventanilla se bajó y la voz de Leonel la sacó de su trance. ¿Quieres que te lleve? No me gusta verte deambulando como un fantasma. Estela esbozó una sonrisa débil y entró en el auto sin decir palabra. Durante unos minutos, el silencio reinó entre ellos. Solo el sonido de los autos y las luces intermitentes de los semáforos acompañaban el ambiente tenso. «Sabes que te apoyo en todo», dijo finalmente Leonel, con voz serena. «Pero dime la verdad, Estela. ¿Esto realmente te hizo feliz?» Ella se giró para mirarlo. La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Leonel suspiró y desvió la vista de la carretera por un instante. «Los destruiste, los hiciste pagar. Pero, ¿qué ganaste tú con esto?» Estela entrecerró los ojos, sintiendo una punzada de frustración. «Ellos me lo arrebataron todo», murmuró. «Esto era lo que debía hacer. No te pregunto si lo debías hacer. Te pregunto si esto te hizo sentir bien». La tensión en sus hombros aumentó. ¿Felicidad? ¿Qué era eso, después de todo lo que había vivido? Cuando llegaron a su edificio, Estela bajó del auto sin despedirse. Subió las escaleras con prisa, como si al alejarse de la conversación pudiera escapar de la verdad. Pero la pregunta de Leonel seguía resonando en su cabeza. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias y reacciones. Las redes ardían con comentarios sobre el desastre de la boda. Adrián había desaparecido de la vista pública y Fernanda cerró todas sus cuentas sociales. La humillación fue absoluta, pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara el golpe inesperado. Estela estaba revisando correos en su oficina cuando vio la notificación de un nuevo mensaje. Asunto: acción legal en su contra. Abrió el archivo adjunto y su sangre se heló. Adrián la estaba demandando por difamación. Se reclinó en la silla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Era absurdo. Era ridículo, pero no era imposible. Adrián afirmaba que ella había manipulado las pruebas, que su intención era destruir su imagen pública y que, debido a la humillación sufrida, había perdido contratos y oportunidades de negocios. Exigía una compensación monetaria por daño moral y económico. Las manos de Estela se cerraron en puños. No podía creerlo. El hombre que la traicionó, que la humilló frente a todos, ahora tenía el descaro de hacerse la víctima. Su celular vibró. Era Leonel. ¿Lo viste?, preguntó en cuanto ella atendió la llamada. Lo vi. No puede salirse con la suya, Estela. No después de todo lo que hizo. No lo hará. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, el vacío en su pecho se hizo más grande. Esa noche, mientras revisaba los documentos de la demanda, un golpe en la puerta la sobresaltó. Abrió con cautela y encontró a Mauricio en el umbral. Su presencia la tomó por sorpresa. Desde el escándalo de la boda, no lo había visto. «¿Puedo pasar?»,
Estela asintió en silencio y se apartó para dejarlo entrar. Mauricio recorrió el lugar con la mirada, con su porte imponente y esa serenidad inquietante que siempre llevaba consigo. Finalmente se giró hacia ella y cruzó los brazos. «Supe lo de la demanda». Ella bufó y dejó caer los papeles sobre la mesa. «No tiene sentido. Sabe que todo lo que mostré era real». «Sí, pero los hombres como Adrián no aceptan perder». La forma en que lo dijo, con esa seguridad absoluta, le hizo pensar que Mauricio hablaba desde la experiencia. Él la observó en silencio durante unos segundos. «Debo preguntarte algo», dijo finalmente. Estela arqueó una ceja. «¿Ahora tú también vienes a preguntarme si me siento feliz?» Mauricio ladeó la cabeza. «No. Quiero preguntarte si te sientes libre». Ella parpadeó. «¿Libre?» «Sí, porque desde que te conocí, Estela, todo lo que has hecho ha sido por venganza. Toda tu energía, todo tu esfuerzo ha girado en torno a destruir a Adrián y a Fernanda». Ella sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Y qué querías que hiciera?» «No digo que no tuvieras razones. Lo que hicieron fue imperdonable. Pero dime la verdad. Si mañana Adrián desapareciera de la faz de la tierra, ¿sentirías que has ganado?» El silencio se volvió insoportable. Estela desvió la mirada. Mauricio se acercó un poco más, su presencia firme, pero no invasiva. «Te admiro, Estela. Me encanta tu determinación, tu inteligencia, tu fuerza, pero me duele ver que sigues atada a todo esto». Su voz se suavizó apenas. «Creo que me estoy enamorando de ti». El impacto de esas palabras la dejó sin aliento. Mauricio hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus próximas palabras con cuidado. «Pero también creo que tu corazón sigue lleno de rencor. Y si decides seguir adelante con esto, no sé si pueda quedarme a tu lado». El mundo pareció detenerse por un instante. Estela sintió su garganta cerrarse. Mauricio dio un paso atrás y la miró con intensidad. «No quiero una guerra, Estela. Quiero una vida y quiero vivirla contigo, pero no con una mujer que sigue atrapada en su pasado». Dicho eso, caminó hacia la puerta y salió sin mirar atrás. Estela sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Se dejó caer en el sofá, con la demanda aún en sus manos. Por primera vez, se preguntó si había llegado demasiado lejos. El eco de los pasos de Estela resonaba en el piso de mármol del tribunal. A su lado, su abogado hojeaba papeles, revisando por última vez los argumentos que presentarían en su defensa. No los necesitaban. La verdad estaba de su lado. Adrián se sentaba al otro extremo de la sala, con la espalda rígida y la mandíbula apretada. Su mirada se mantenía fija en el juez, pero Estela podía sentir su tensión, su rabia contenida. Él no soportaba perder. La audiencia comenzó con la voz monótona del magistrado exponiendo los cargos. Adrián alegaba que la difusión de las pruebas había dañado su reputación, que había perdido contratos y oportunidades, que su estabilidad emocional y económica estaban en ruinas. Estela lo observó con una extraña calma. Durante meses había imaginado este momento, creyendo que sentiría satisfacción al verlo acorralado, reducido a nada. Pero ahora que lo tenía frente a ella, lo único que veía era un hombre patético, desesperado por recuperar un poder que ya no tenía. El abogado de Estela presentó las pruebas de su defensa con firmeza. No hubo manipulación, no hubo falsedad. Todo lo que se mostró en la boda fue real, respaldado por mensajes, registros de hoteles, testimonios. Los argumentos de Adrián se desmoronaban con cada palabra. El juez no tardó en emitir su veredicto.
No existen fundamentos para considerar esta demanda válida. El caso queda desestimado. Un suspiro de alivio recorrió la sala, pero Estela no reaccionó de inmediato. Solo miró a Adrián. Esperó a ver en su rostro la aceptación de la derrota, pero no llegó. En lugar de eso, él se puso de pie y la miró con odio. ¿Ahora sí te sientes mejor? Su voz era baja, pero cargada de veneno. Por primera vez, Estela no sintió necesidad de responder con ira. No necesitaba destruirlo más. Ya lo había hecho sin siquiera intentarlo. Adrián ya no significaba nada. Se levantó de su asiento y pasó junto a él con indiferencia. No le debía palabras, no le debía odio, no le debía nada. Al salir del tribunal, Leonel la abrazó con una sonrisa. Lo lograste, pero Estela solo sintió un alivio frío, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente era libre. Las semanas siguientes se sintieron extrañas. Por primera vez en mucho tiempo, Estela no tenía una batalla que pelear. No había planes de venganza, no había enemigos a los que derribar. Las mañanas eran más tranquilas, el café sabía mejor, el sol se sentía más cálido en su piel. En su oficina, las cosas seguían avanzando. Su reputación en la industria había crecido, y las propuestas de trabajo llegaban sin cesar. Su vida estaba en orden, pero había una ausencia en su corazón que no podía ignorar. Una noche, después de un largo día de trabajo, tomó su teléfono y escribió un mensaje. ¿Podemos hablar? No tuvo que esperar mucho. Mauricio llegó a su departamento una hora después. Su postura era firme, pero en sus ojos había una sombra de duda. No sabía qué esperaba de esa conversación. Estela lo dejó entrar y se quedaron en silencio por un momento. «Ganaste el juicio», dijo él finalmente. «Sí. ¿Y ahora qué?» Ella inhaló hondo. «Ahora me toca empezar de verdad». Mauricio la miró con atención. «¿Y qué significa eso?» Estela dio un paso hacia él. «Significa que quiero dejar de vivir para el pasado. Significa que quiero vivir para mí». El brillo en los ojos de Mauricio se suavizó. ¿Eso incluye darme una oportunidad? Estela no respondió enseguida. En cambio, extendió la mano y rozó la suya. Incluye no dejar que el miedo me impida sentir. Mauricio entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces eso me basta. Y por primera vez en mucho tiempo, Estela se permitió sonreír. Días después, Mauricio la llevó a una cena privada en la terraza de un hotel. La vista de la ciudad era impresionante. Las luces centelleaban como estrellas esparcidas sobre el asfalto. Durante la cena, él sostuvo su mano y la miró con esa seguridad que siempre la había desconcertado. «Quiero compartir mi vida contigo». La voz de Mauricio era firme, sin titubeos. «No tienes que responder ahora. No tienes que responder nunca si no lo deseas. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que quiero esto, que quiero a la mujer que eres, no a la que fuiste, ni a la que vengó su pasado, sino a la que está decidiendo su futuro». Estela sintió que su corazón latía con fuerza. Tomó aire, con el peso de la decisión sobre sus hombros. «Te amo, Mauricio. Pero por primera vez en mi vida, quiero elegir mi propio camino antes de compartirlo con alguien». Él no pareció decepcionado. Al contrario, sonrió con orgullo. «Entonces te esperaré». Estela entrelazó sus dedos con los de él y cerró los ojos, disfrutando la brisa, disfrutando el momento. Por primera vez, su historia no estaba escrita por el dolor. Por primera vez, era realmente suya. El avión despegó con suavidad, elevándose sobre la ciudad que durante tanto tiempo había sido su prisión. Estela observó por la ventanilla mientras los edificios se hacían pequeños, difuminándose bajo la luz anaranjada del atardecer.
Sentía el leve zumbido del motor y la presión en sus oídos, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba dejando atrás todo. El pasado ya no pesaba como antes. No era un ancla, no era una sombra que la perseguía en cada esquina. Era solo un recuerdo, un capítulo de su vida que finalmente podía cerrar sin rencor, sin rabia, sin deseos de venganza. Sacó su teléfono y abrió las noticias. No había buscado información sobre Adrián en semanas, pero esta vez algo en su interior la empujó a hacerlo. El titular apareció como un eco de su pasado. Adrián Villanueva, en bancarrota y envuelto en escándalos financieros. Bajó la vista al artículo. La historia hablaba de cómo, después de su fracaso mediático con Fernanda, su reputación se había desplomado. Sus socios le habían dado la espalda, los contratos se habían cancelado, y la empresa que alguna vez manejó con arrogancia, ahora se desmoronaba. La imagen que acompañaba el artículo mostraba a un Adrián muy diferente al que ella conoció. Ojeroso, con el rostro endurecido por la derrota. Estela esperaba sentir satisfacción, tal vez incluso alegría, pero lo único que experimentó fue una leve punzada de compasión. Había pasado tanto tiempo obsesionada con destruirlo, con verlo caer, pero ahora que lo veía en ruinas, solo pudo darse cuenta de lo poco que significaba para ella. Él ya no tenía poder sobre su vida, era irrelevante. Cerró la noticia y apagó el teléfono. No necesitaba saber más. El avión atravesó una capa de nubes y la luz del sol la envolvió con un resplandor dorado. Era el comienzo de algo nuevo. La voz del piloto anunció la duración del vuelo, pero Estela apenas escuchó. Se reclinó en su asiento y cerró los ojos, dejando que el sonido del motor la meciera en la tranquilidad que tanto había buscado. Recordó el momento en que tomó la decisión de irse. Había estado de pie en la orilla del mar, sintiendo la arena fría bajo sus pies, escuchando el vaivén de las olas. Por primera vez en su vida tenía el control absoluto de su destino. Mauricio le había dicho que la esperaría, no con urgencia, no con presión, solo con paciencia y cariño. Había leído su mensaje antes de abordar. Estaré esperándote sin prisas, cuando tú decidas. Una sonrisa leve apareció en sus labios. Por primera vez, su historia no era dictada por el dolor. Era ella quien escribía su destino. La vida nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. A veces, las traiciones más dolorosas vienen de aquellos en quienes más confiamos. A veces, el mundo nos empuja al borde del abismo y nos obliga a elegir entre caer o aprender a volar. La historia de Estela no es solo una historia de venganza o justicia. Es una historia de transformación, de redescubrimiento y sobre todo de libertad. Porque el dolor, cuando nos consume, nos convierte en prisioneros. Nos hace vivir con el pasado pegado a la piel, con la herida abierta y la necesidad constante de probar algo. Pero, ¿a quién? ¿A los demás? ¿A nosotros mismos? Estela pensó que necesitaba venganza para sanar. Creyó que solo viendo a Adrián y a Fernanda destruidos podría recuperar su dignidad, su autoestima, su valor. Y lo logró. Les arrebató la felicidad que le habían robado, los exhibió, los hizo caer de la manera más humillante posible. Pero al final, cuando el humo de la batalla se disipó y miró a su alrededor, se dio cuenta de que no se sentía completa. Porque la venganza, aunque dulce en el momento, no es un remedio duradero. No sana las cicatrices, no borra los recuerdos, no devuelve la paz. Solo deja una sensación de vacío, de preguntas sin respuesta, de tiempo perdido en una guerra que nunca debió ser el centro de nuestra existencia. La verdadera victoria de Estela no fue la caída de Adrián ni la humillación de Fernanda. La verdadera victoria
fue cuando se dio cuenta de que ellos ya no tenían poder sobre ella, cuando entendió que no necesitaba destruir a nadie para poder reconstruirse a sí misma, porque la mejor revancha no es demostrarle al mundo que podemos hundir a otros, sino demostrar que podemos seguir adelante sin que su sombra nos persiga. ¿Cuántas veces en la vida nos aferramos al rencor, creyendo que es nuestra única forma de justicia? Nos decimos que necesitamos que el otro sufra tanto como sufrimos nosotros, que la única manera de sanar es ver caer a quien nos lastimó. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente logramos ese objetivo? Nos miramos en el espejo y descubrimos que seguimos siendo las mismas personas rotas, cargando el mismo dolor, con las mismas noches de insomnio y los mismos fantasmas rondando nuestra mente. Porque el rencor no nos libera, nos ata, nos encadena a lo que nos dañó, nos impide cerrar las puertas y nos obliga a seguir viviendo en un pasado que ya no existe. El verdadero poder no está en la venganza, está en la capacidad de soltar, en poder mirar hacia adelante sin la necesidad de mirar atrás con rabia. Está en la decisión de no permitir que lo que nos hicieron defina lo que somos. Estela aprendió que la libertad no se consigue cuando el enemigo cae, sino cuando ya no nos importa si cae o no. Cuando dejamos de medir nuestro éxito en función de la desgracia ajena y comenzamos a medirlo en función de nuestra propia felicidad. Porque no hay peor destino que vivir con el alma envenenada, con el corazón atrapado en una batalla interminable. La vida siempre nos va a poner en situaciones donde el dolor parece insoportable. Nos va a enfrentar con la traición, con la decepción, con la sensación de haberlo perdido todo. Pero el verdadero desafío no es devolver el golpe, sino decidir qué hacemos con ese dolor. Si lo dejamos consumirnos o lo convertimos en la base sobre la cual nos reconstruimos. Estela podría haber pasado el resto de su vida obsesionada con Adrián. Podría haber seguido buscando formas de castigarlo, de recordarle cada día lo que le hizo. Pero, ¿qué habría ganado con eso? Solo seguir atrapada en la historia que él escribió para ella. En cambio, decidió escribir su propio destino. Decidió soltar el pasado y enfocarse en su presente. Esa es la lección más valiosa que nos deja su historia. No podemos evitar que nos hagan daño, pero sí podemos decidir qué hacemos con ese daño. Podemos dejar que nos destruya o podemos usarlo para impulsarnos. Podemos buscar venganza o podemos buscar paz. Podemos alimentar el rencor o podemos encontrar el coraje para perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos estar en paz. Perdonar no significa olvidar. No significa justificar lo que nos hicieron. No significa permitir que la misma persona nos lastime de nuevo. Perdonar es simplemente elegir no cargar con el peso del odio. Es soltar la carga que nos impide avanzar. Es entender que la justicia no siempre viene en la forma en la que la esperamos, pero que a veces la mejor justicia es seguir viviendo, seguir creciendo, seguir siendo felices, a pesar de todo. El viaje de Estela termina con ella tomando un avión, con ella eligiéndose a sí misma por primera vez en mucho tiempo. No espera a que alguien le diga qué hacer. No busca la aprobación de nadie. No necesita demostrarle nada a quien la hirió. Su venganza no fue destruir a Adrián. Su verdadera venganza fue demostrar que ya no lo necesita ni a él ni a su recuerdo en su vida. Cada uno de nosotros tiene su propio Adrián, su propia traición, su propio dolor que parece imposible de superar. Pero el día en que decidimos dejar de alimentar ese dolor, en que decidimos enfocarnos en nuestra propia felicidad en lugar de la miseria del otro, es el día en que realmente ganamos. La vida no se trata de ganar batallas contra otros,
Se trata de ganar la paz dentro de nosotros mismos. Se trata de soltar el rencor para hacer espacio a algo más grande, más puro, más libre. Se trata de elegirnos a nosotros mismos por encima de lo que nos hicieron. Esa es la mayor lección que nos deja Estela. Que el mayor triunfo en la vida no es hacer que el otro pague, sino asegurarnos de que su recuerdo no tenga el poder de robarnos un solo día más de felicidad. El viaje hacia la verdadera libertad no es lineal. Es un proceso de lucha interna, de altibajos, de momentos en los que creemos haber superado el pasado solo para darnos cuenta de que aún queda algo de él dentro de nosotros. Estela vivió ese proceso. Durante mucho tiempo creyó que la única manera de encontrar paz era a través de la venganza, que solo viendo a Adrián y a Fernanda destruidos podría cerrar esa herida que llevaban sus nombres. Pero con cada paso, con cada movimiento calculado para hacerles pagar, se dio cuenta de una verdad incómoda. La venganza no llena el vacío, solo lo hace más profundo. El rencor es un veneno lento. Nos consume de a poco, disfrazándose de justicia, de dignidad, de un derecho legítimo a buscar retribución. Nos hace creer que si logramos hacer sufrir a quien nos lastimó, el dolor desaparecerá de nuestro interior. Pero lo que nadie nos dice es que el rencor no se apaga con la venganza, sino que se alimenta de ella. Se vuelve un círculo interminable de odio y resentimiento que, en lugar de liberarnos, nos ata aún más a aquello que nos hirió. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado al pasado como si fuera la única forma de existir? Nos repetimos las mismas historias, una y otra vez. Nos aferramos a la idea de que lo que nos hicieron define quiénes somos. Pero no es así. No somos el daño que nos causaron. No somos la traición que sufrimos. No somos la persona que fuimos cuando nos lastimaron. Somos quienes elegimos ser después de ello. Estela tardó en darse cuenta de eso. Cuando vio a Adrián caer, cuando vio a Fernanda perder todo lo que había construido sobre una mentira, pensó que sentiría satisfacción, que en ese momento exacto todo el dolor en su pecho desaparecería. Pero la realidad fue otra. No sintió el alivio que esperaba, y entonces entendió que la venganza no es el final del camino. Solo es un desvío que muchos tomamos en nuestro intento desesperado por encontrar justicia en un mundo que rara vez la ofrece. Lo que realmente sanó a Estela no fue la humillación pública de Adrián, no fue ver a Fernanda destruida. Lo que realmente la sanó fue soltar el pasado, soltar la necesidad de demostrar algo. Soltar la idea de que su felicidad dependía de la caída de otros. La lección más difícil de la vida es aprender a seguir adelante sin la necesidad de venganza. Es aceptar que, aunque el mundo sea injusto, nuestra mejor revancha no es ver sufrir a quien nos dañó, sino construir una vida donde su recuerdo ya no nos lastime. El día en que Estela miró las noticias y vio a Adrián en la ruina, supo que había ganado, pero no porque él estuviera destruido. Ganó porque ya no le importaba, porque su felicidad ya no dependía de él, porque su nombre dejó de significar algo en su vida. Y esa es la mayor libertad que podemos alcanzar. ¿Cuántas veces nos decimos que necesitamos cerrar un ciclo con venganza, que necesitamos que el otro sufra para que podamos sentirnos en paz? Pero en realidad, la paz llega cuando dejamos de necesitar cualquier cosa de esa persona. Cuando dejamos de buscar respuestas, de esperar disculpas, de desear su derrota. La paz llega cuando entendemos que la verdadera victoria es ser felices a pesar de lo que nos hicieron. La vida nos da muchas oportunidades para elegir cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Podemos elegir el rencor o podemos elegir la paz.
Podemos gastar nuestra energía en destruir a quienes nos hicieron daño o podemos usarla para construir algo hermoso para nosotros mismos. La diferencia entre una vida llena de resentimiento y una vida llena de propósito está en la decisión que tomemos. Estela tomó la decisión correcta y no fue fácil. Soltar nunca es fácil. Implica enfrentarse a uno mismo, aceptar que lo que pasó no puede cambiarse y decidir qué hacer con el dolor que quedó. Pero ella lo hizo. Cuando se subió a ese avión, lo hizo sin cadenas, sin la necesidad de mirar atrás con rabia, sin la urgencia de comprobar que su enemigo seguía sufriendo. Se subió con la certeza de que su vida era suya, por primera vez en mucho tiempo. Mauricio la esperaría, pero esta vez, ella no tomaba decisiones en base al miedo. No se apresuraría a aceptar un amor solo porque era la opción más segura. No llenaría su vida con alguien más para evitar el vacío. Esta vez, ella se elegiría a sí misma primero. Y esa es otra lección importante. Antes de amar a alguien más, debemos amarnos a nosotros mismos. Antes de compartir nuestra vida con alguien, debemos asegurarnos de que estamos viviendo para nosotros, no para llenar espacios vacíos. Muchas veces creemos que necesitamos a otra persona para sanar, que necesitamos un nuevo amor para olvidar el dolor del anterior, pero no es cierto. La única persona que puede darnos la paz que buscamos somos nosotros mismos. Mauricio entendió eso, y por eso la esperaría, porque el amor verdadero no presiona, no exige, no pone límites a la libertad del otro. El amor verdadero sabe esperar, sabe comprender que cada uno tiene su propio ritmo, su propio viaje. Estela lo entendió también, y por eso no aceptó una propuesta de matrimonio en ese momento. No porque no amara a Mauricio, sino porque aún tenía que encontrarse completamente a sí misma antes de compartir su vida con alguien más. ¿Cuántas veces nos apresuramos a tomar decisiones por miedo a la soledad? ¿Cuántas veces nos conformamos con menos de lo que merecemos solo por el temor de estar solos? Pero la soledad no es el enemigo. Es la oportunidad de conocernos, de reconstruirnos, de convertirnos en nuestra mejor versión. Estela dejó su pasado atrás porque entendió que ya no podía definirla, que su historia no era la de una mujer traicionada que buscó venganza. Su historia era la de una mujer que aprendió a elegir su propia felicidad por encima del rencor. Y esa es la historia que todos deberíamos aspirar a vivir. No podemos cambiar lo que nos hicieron, pero sí podemos decidir qué hacer con eso. Podemos decidir si nos quedamos atrapados en el resentimiento o si nos damos permiso para ser felices de nuevo. Podemos elegir el dolor o podemos elegir la paz. Estela eligió la paz, eligió soltar, eligió avanzar, eligió vivir. Y esa, al final del día, es la mejor elección que cualquiera de nosotros puede hacer. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.